Bueno, bienvenidos a todos, chiquillos, a los que se vienen integrando recién. Mi nombre es David Aravena, ¿sí? Y nos acompaña también la profe Giovanna Curaqueo, que va a estar ahí atenta al chat, ¿de acuerdo? Ahí ya les vamos a comentar un poquito más. Bueno, la idea de esta clase es que sea una clase más práctica que teórica, donde podamos aplicar ciertas estrategias de resolución para preguntas de funciones. ¿Han revisado ya el tema de funciones en sus clases o por cuenta propia? ¿Sí? Ya. Denme un segundito, chiquillos. Ahí, profe Joana está escribiendo solamente a los hosts, por si acaso. Ahí me acabo de dar cuenta. Ahí para que lo cambie, para que todos vean los mensajes. En el intensivo, claro, aún no lo ven, pero quizás lo revisaron ahí en algún momento por cuenta propia. Ahí sí, Joana. Que la profe Giovanna estaba escribiendo, pero lo podía ver yo no. Ya, chiquillos, entonces comencemos, ¿cierto? Con esta información importante. Recuerden que preferiblemente vamos a estar utilizando el chat, ¿de acuerdo? Y las reacciones de Zoom, pero como somos hartos compañeros, también acá hay una sección de preguntas y respuestas, no sé si la vieron. Este es un Zoom especial, entonces tenemos una sección de preguntas y respuestas que dice Q y A, donde ustedes pueden ingresar y dejar su pregunta. Entonces ahí nos queda un poco más ordenado, porque a veces en el chat pasan muy rápido los mensajes, entonces se nos puede perder alguna pregunta. Bueno, si se nos pierde, la pueden dejar ahí. ¿Ya? Además, recuerden que ahí la profe Giovanna va a estar escribiendo con mayúscula para que se distinga frente a los mensajes de ustedes. Como siempre, no compartir información personal y mantener el respeto. Y si por algún motivo nos llegamos a caer, nos podemos volver a conectar al mismo link. ¿Ya? Y al final de la clase, chiquillos, vamos a compartir una encuesta de satisfacción que para los que ya han participado de este tipo de instancias, saben que es bien importante para nosotros que la contesten. Demora un minutito, ¿sí? Es bien corta, pero nos sirve harto, ¿de acuerdo? Y además les vamos a compartir un resumen de esta misma presentación con las cosas importantes para que ustedes las puedan tener y la puedan repasar después. ¿Estamos listos entonces, chiquillos? Sí, perfecto, perfecto. Ya, sí, me gusta con motivación. Yo se los voy a enviar, los vamos a enviar por acá por el chat, chiquillos. Ya, vamos a enviar ese resumen por acá por el chat, pero recuerden que después igual se lo suben a la intranet, ya, seguramente durante la próxima semana. Ya, y de hecho vamos a subir la grabación de algunas de estas clases para que la puedan volver a ver también. Así que en ese sentido no hay problema, porque eso les va a quedar ahí alojado en la intranet también. Ya, chiquillos, objetivos de esta actividad. Los objetivos son aplicar estrategias para la resolución de ejercicios de funciones en diversos contextos. En la parte de materiales, Tomás, en la parte de materiales, ahí queda alojado. A ver, muchachos, acá vamos a hablar sobre funciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que entran en la prueba? ¿Alguien sabe cuáles son las funciones? Ya, exacto. Entra funciones de comportamiento lineal, y por otro lado entra función cuadrática. ¿Ya? Solamente esas dos, ¿de acuerdo? Ya no entra función potencia, función logaritmo, ¿de acuerdo? No, ya no entran. ¿Ya? Así que tenemos solamente estas dos. Las funciones de comportamiento lineal, claro, ahí se pueden eh, separar, por así decirlo, en una función constante, una función afín, una función lineal, ¿de acuerdo? Pero se les puede llamar en general funciones de comportamiento lineal. Sí, era entretenida la otra función ahí, como dice la profe Giovanna, pero ya se sacaron. Ya solamente quedaron estas dos para la prueba. Así que en base a esos dos tipos de funciones, chiquillos, vamos a estar trabajando.
Y lo otro interesante de esta actividad es que todas las preguntas que vamos a estar revisando son del modelo DEMRE de admisión 2022, es decir, el último modelo que lanzó el DEMRE, ¿ya? La idea es que ojalá alcancemos a revisar todas las preguntas de funciones del modelo. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, pero tienen que estar concentrados, participativos, ¿ya? Tienen que estar ahí atentos, chiquillos, tienen que estar atentos, porque vamos a estar revisando algunas cositas y dando algunos tips interesantes también. Ya, comencemos entonces, chiquillos. Primera cosa importante, una función, como ya dijimos, de comportamiento lineal, ya tiene esa forma. F de x es igual a m por x más n. ¿Alguien recuerda cómo le llamamos a este término acá? Exacto, se llama coeficiente de posición y como dice por ahí Romy también, se relaciona con la intersección que tiene nuestra línea con el eje X. Recuerden que acá estamos hablando de funciones y las funciones se pueden graficar. Entonces, cuando hablamos de una función de comportamiento lineal, se grafica como una línea, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este valor de acá, que es el coeficiente de posición, es el mismo valor que nosotros nos vamos a encontrar aquí en el eje Y, recuerden que este es eje Y, eje X, porque es la intersección con ese eje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa n es la que llamamos coeficiente de posición y también la podemos relacionar como la intersección con el eje Y. ¿Estamos de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? Excelente. ¿Y el m? ¿Cómo se llama el m? Exacto, el m es la pendiente y como por ahí leí también, no alcancé a leer quién lo dice, el m nos ayuda a determinar si esta gráfica es creciente o es decreciente, es decir, si va subiendo, esto se analiza de izquierda a derecha, si va subiendo o va bajando, ¿sí? Podría ir subiendo o bajando. Eso se determina por el m. Si es que el m es positivo, esto va a ir subiendo. Si es que el m es negativo, esto va a ir bajando. ¿Se fijan? Por lo tanto, el m, que es la pendiente, está relacionado con la inclinación que tiene mi recta. Mientras más grande es la pendiente, significa que esto está más inclinado. Si, por ejemplo, una pendiente, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Una pendiente 1 sería más o menos así, en 45 grados. Eso sería pendiente 1. Y una pendiente 2 es más inclinado. Es decir, la subida está más inclinada. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Sí? Entonces ese es el concepto que tenemos que tener acá para las funciones de comportamiento lineal. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tip que podemos extraer de esto? Cuando nosotros nos encontremos, chiquillos, con una gráfica, ojo, donde se conocen las intersecciones con los ejes, entonces uno puede calcular la pendiente de manera fácil, ¿ya? Recuerden ustedes que la pendiente se puede calcular con dos puntos, ¿sí? Y tiene una fórmula, ¿ya? Espero que la recuerden, pero la fórmula era I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Esa es la fórmula de la pendiente. Excelente, Sofi. ¿Ya? Donde el I2 y el X2 pertenecen a un punto, son las coordenadas de un punto, y el I1 con el X1 son las coordenadas de otro punto. Pero cuando nosotros tenemos o conocemos, ¿de acuerdo?, las intersecciones, entonces la pendiente se puede calcular mucho más fácil. ¿Cómo se calcula? Vamos a poner que m es igual a la distancia que hay desde el origen hasta el punto de intersección con el eje Y, es decir, esta, en este caso es B, y lo vamos a dividir en la distancia que hay desde el origen hasta el punto de intersección con el eje X.
es decir, A. Y ahí calculamos la pendiente. Ahora, ojo, yo tengo que ver si es que la pendiente es positiva o es negativa. ¿Sí? Esa es como la regla, la condición. En este caso no se coloca al menos porque estamos, como les decía, se trabaja solamente con la distancia. Y la distancia que hay del origen hasta ese punto de ahí. ¿Ya? Fíjate que si pusiésemos el menos, estaríamos diciendo que la pendiente es negativa y la gráfica va bajando, y eso no tiene sentido en este caso. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que escoger el signo, ya cuando trabajamos el cálculo de esta manera. Claro, es creciente, entonces yo digo, ya, es creciente, por lo tanto la pendiente tiene que ser positiva. Por supuesto que sí, Constanza, mira, pongámoslo con un ejemplo, ¿ya? Imaginemos ahora que este valor de acá, esta coordenada es 4, y esta coordenada de acá es -2. Entonces, en ese caso, para esos números que yo estoy dando como ejemplo, tendríamos que poner que m es igual a 4, perdón, estoy anotándolo al revés. Tendríamos que poner que m es igual a 2 dividido en 4, y eso es un medio. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora, Josefa, no es una fórmula, ¿sí? Sino que es una manera para poder calcular la pendiente más rápido. Porque como decía Camila, lo que tú tienes que considerar es la distancia. Y la distancia nunca es negativa. ¿De acuerdo? La distancia nunca es negativa. Si tú ves acá, ¿cuánto hay hacia abajo? 2. Eso es la distancia. ¿Ya? Y recuerden, esto no es una fórmula formal, por así decirlo. De hecho, viene de esta misma. Pero ustedes a veces tienen que aprender algunas cositas, chiquillos, que lo hagan calcular las cosas más rápido, porque acuérdense que la prueba es contra el tiempo igual. Entonces, nos podemos ahorrar escribir todo esto, ¿sí? Solamente mirando. ¿Se fijan? Ya, ¿estamos claros con esto entonces, chiquillos? Excelente. Bien, lo vamos a aplicar luego en un ejercicio. Entonces, cuando se tienen las intersecciones con los ejes, ¿ya? La pendiente se puede calcular como aparece acá, pero recuerden, estoy viendo las preguntas ahí. La pendiente se puede calcular como B partido en A, es decir, la intersección con el eje Y dividido en la intersección con el eje X, pero recuerden que ustedes tienen que escoger el signo. Si ven que la gráfica sube, lo dejan positivo. Si ustedes ven que la gráfica baja, ustedes le ponen signo negativo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver las preguntitas de acá de las preguntas y respuestas. Deme un segundito, chiquillos. Exactamente, Fernanda. Bueno, ahí ya lo volvimos a comentar. No se considera el signo porque estamos hablando de las distancias solamente, ¿cierto? ¿Y cómo sería con números con la fórmula? Mira, aquí necesito de su atención, ¿de acuerdo? Con la fórmula, ¿sí? Que era esta, y2 menos y1, partido en x2 menos x1. Acá tú tienes un punto. Imaginemos que este punto tiene coordenadas 4,0 y este otro punto tiene coordenadas 0, -2. Entonces ahí en ese caso la pendiente tú la calculas como. Vamos a decir nosotros que este punto es el 2 y este punto es el 1. Por lo tanto la pendiente se calcula como y 2 menos y 1, es decir, 0 menos -2. ¿Ya? Y abajo sería 4 menos 0. Si calculamos eso, sería menos 2, 2, dividido en 4 menos 0, 4, y eso es igual a un medio. ¿Te fijas que si uno se tarda más tiempo en hacerlo de esta manera? Primero, en identificar las coordenadas, ¿cierto? Luego, en escribir la fórmula.
Acá hay signos negativos con negativos, a veces nos podemos confundir un poco. ¿De acuerdo? Luego tenemos que calcular eso y recién llegamos al resultado. En cambio, si yo veo esto, lo calculo inmediatamente de manera mental, ¿sí? Con esta forma que estamos viendo. ¿Sí? Exactamente, Amaro. Así es. Ya, chiquillos, vamos con lo siguiente entonces. Ahí tenemos ese ejemplo con puntos coordenados y aplicando esa fórmula. Así es, mira, ahí se va a subir a, como se suben todas estas actividades, pues ahí a la parte de la intranet. Pero recuerden que yo les voy a enviar esto mismo, ¿sí? Un resumen de esto mismo, terminando la clase, ¿ya? Bien, vamos con una preguntita entonces, pues. Mira, pregunta número 28 del modelo de admisión 2022. La pregunta me dice, considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por 2x menos 3. Es decir, acá me están definiendo, me están diciendo cuál es la función. Me preguntan, ¿cuál de los siguientes gráficos representa a la gráfica de f? Perfecto. ¿Por dónde podemos comenzar acá, chiquillos? Ya, bien. Fíjense, ahí estoy viendo en general dos tipos de respuesta y las dos están súper bien. ¿Ya? ¿Por qué están súper bien? Porque claro, a mí me están dando esa función y yo puedo inmediatamente mirar o el coeficiente de posición o puedo mirar la pendiente. ¿Ya? Y son las dos cosas que ustedes me están diciendo. Ya, mira, vamos a comenzar revisando el coeficiente de posición, ¿cierto? Entonces, para este caso, el coeficiente de posición corresponde a menos 3, ¿cierto? ¿Qué me decía el coeficiente de posición? La intersección con el eje Y. Por lo tanto, yo puedo ir y mirar acá en las gráficas y este intersecta en 3, no me sirve. Este intersecta entre 0 y 1, no me sirve. Este intersecta en menos 3, podría servirme. Esta intersecta en menos 3, podría servirme. ¿Se fijan? Entonces ahí ya eliminamos dos de las alternativas. ¿Estamos claros con eso, chiquillos, cierto? Micaela, respecto a lo que habías preguntado, exactamente. Ya lo que hay que tener ojo ahí es que eh, escogiéramos bien el signo. José Tori, en la intranet, en la parte de materiales, ahí lo vas a poder encontrar. Demos un segundito, chiquillos, estoy viendo aquí las preguntas de las preguntas y respuestas ya. Ahí estamos. Repito la B, pero chiquillos, fíjense, que acá la intersección está ahí, está entre 0 y 1. Y yo la necesito en menos 3, por eso la descartamos. ¿Cierto? Ya, ahora, ¿qué podemos analizar para ver cuál de las dos es la correcta? Si es la C o es la D. Ya, mira, también exactamente me están diciendo dos caminos y los dos caminos están bien. Acá como tengo puntos coordenados, yo podría reemplazar, ¿cierto? Puedo reemplazar ahí en la función y saber cuál de las dos es la correcta. ¿De acuerdo? Y otra forma es calcular la pendiente. A mí me parece que es más rápido en este caso calcular la pendiente, porque si se fijan, ¿sí? Acá tenemos las intersecciones, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ¿cuánto es la pendiente ahí? Bien, Sofi. La pendiente acá, chiquillos, ¿cómo era? Pues bueno, la podemos calcular así de forma mental. Son 3 medios, exacto. ¿Por qué son 3 medios? Porque recuerden que dividimos esta distancia, que es 3, en esa distancia, que es 2. 3 dividido en 2. Y es positiva, exacto. Por lo tanto, quedaría ahí. ¿Cuál es la pendiente que yo necesito? 2. Benjamín, recuerda que el signo en este caso no se considera,
¿sí? El signo de las intersecciones no se considera. ¿Ya? Yo necesito, pero tú lo tienes que escoger. Ya. Entonces acá, chiquillos, la pendiente es 2, por lo tanto el 3 medios no me sirve, la descartamos y la alternativa es la C. ¿Cierto? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, calculemos la pendiente, es que acá la pendiente, ya la pendiente habría que calcularla con los puntos coordenados. ¿Sí? Este tiene coordenadas 2,1, este tiene coordenadas 0, -3. Y efectivamente se puede calcular la pendiente. Porque descartamos todas las anteriores, Fernanda. ¿Sí? Descartamos todas las anteriores. Mira, vamos a calcular igual la pendiente para corroborarlo. En este caso, vamos a escoger a este como el punto 2 y a este como el punto 1. ¿Ya? No es que esté elevado a 2 por si acaso. ¿Ya? No es que esté elevado a 2. Este es el punto 2, este es el punto 1. Entonces, la pendiente, ¿cómo se calcula? Y 2 menos I1, es decir, 1 menos -3 dividido en 2 menos 0. ¿Y eso cuánto te da? 1 más 3 son 4, dividido en 2 te da 2. Entonces ahí te da la pendiente. Pero se fijan que esto no es necesario para contestar a la pregunta. No te caché la pregunta, Saraí. Tú puedes escogerlo el que como a ti te acomode. De ambas formas te da el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a explicarlo de nuevo, chiquillos. Tranquilitos. Ya, por eso yo les digo que necesito su atención. Necesito su atención, que estén concentrados acá, chiquillos. Estoy leyendo sus preguntas, ya, para que recapitulemos un poquito y ir contestándolas a medida que lo vamos explicando. Sí se puede hacer, Camila. ¿Sí? También se puede hacer reemplazando. En este caso, lo estamos haciendo analizando la pendiente, pero también se podría hacer reemplazando. Es tal cual como tú la notas, Matías. Y 2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Constanza, acá, chiquillo, una acotación. Cuando tú tienes dos puntos, puedes escoger el que tú quieras como 1 y el que tú quieras como 2. Yo acá puse 2 y 1, pero puedes ponerle 1 y 2. Y el resultado da el mismo por si acaso. ¿Sí? El resultado da el mismo. Ya, recapitulemos entonces, chiquillos. Lo primero que hicimos fue ver la función y ver cuál es el coeficiente de posición. ¿Sí? El coeficiente de posición era -3 y con eso se descarta la alternativa A y la alternativa B. Porque ahí si nos fijamos en las pendientes, en los coeficientes de posición acá, no corresponden, ¿cierto? Porque recuerda que era la intersección con el eje Y. Por lo tanto, esas dos no nos sirven. ¿Qué cosa hicimos en la D? Calculamos la pendiente, pero con la forma rápida, ¿cierto? Con la que vimos en la lámina anterior. ¿Cuál era la forma rápida? La pendiente que se calcula acá era la distancia que hay a la intersección en el eje Y desde el origen, que son 3, y la distancia que hay desde el origen a la intersección con el eje X, que es 2. Entonces ahí yo me digo, ¿esta pendiente es igual que la pendiente que tengo acá? No. Por lo tanto, la descarto también. Y con eso ya es suficiente para contestar a la pregunta. Por lo tanto, ahí nos da alternativa C. ¿Ya? Me parece que ahí ya quedamos con las dudas resueltas. ¿Sí? Buena, eso, chiquillos, buena. Así que sus dudas, háganlas nomás, chiquillos. Yo quizás no se las contesto al tiro, ¿ya? Para que, para ahí acumular algunas dudas, ver qué cosas se repiten y lo aclaramos con calma. Buena, Romy. Ya, vamos con lo siguiente entonces, chiquillos. Por lo tanto, ahí tenemos que esta era la pregunta número 28 y
la alternativa era la C. Bien, vamos con lo siguiente entonces, siguiente tip o siguiente cosa a tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos situaciones de comportamiento lineal, entonces va a tener este tipo de funciones, ¿cierto? F de x es igual a m por x más n, ¿ya? Generalmente se trabaja con este tipo de preguntas donde a mí me hablan de cargos fijos, ¿y eso con qué estará relacionado en una función de comportamiento lineal? Los cargos fijos, ¿con qué los relaciono? Con la n, exacto, con el coeficiente de posición, exacto. Y los cargos variables, con la pendiente, ¿sí? Perfecto, eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿Por qué es de esa forma? Porque fíjate que este cargo es constante siempre, ¿sí? Siempre está ahí, no se modifica. En cambio, esto que tenemos por acá, eso, ¿a qué corresponde? Eso corresponde a una variación. ¿Por qué? Porque el x va a ir cambiando, ¿sí? Esta x va a ir cambiando. Depende de la x, exacto, Daniela. Tú puedes reemplazar ahí que cuando la x es 1, te va a dar un valor. Si la x es 2, te da otro valor. Ya, por lo tanto, ese es un cargo que puede ir variando, ya dependiendo de alguna condición. Bien, chiquillos, entonces vamos con una pregunta para que aterricemos. Y esta es una pregunta que está interesante, ¿eh? Sí, a mí me gustó. Mira, nos dicen, una compañía distribuidora de energía eléctrica cobra mensualmente un cargo fijo de 1.100 y 65 pesos por kilowatt hora de consumo. Pero si en los meses de invierno se superan los 200 kilowatts, se aplica un recargo de 50 pesos por cada kilowatt de exceso. O sea, por cada kilowatt que tú te pasas, te cobran un recargo de 50 pesos adicionales. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se debe pagar en un mes de invierno por X kilowatt hora si X es mayor que 200? Les voy a dar un minutito para que relean la pregunta y traten de entenderla. Acá es importante también la comprensión lectora, chiquillos, y que tratemos de aterrizar esto, ¿sí? Aterrizar esta pregunta a una situación real, ¿de acuerdo? Así que léanla de nuevo, por favor. Ya, ¿listo, chiquillos? ¿Se entiende más o menos la idea de la pregunta? Pucha, en esta, en, no, en esta ocasión no vamos a poder votar, chiquillos. Ya, pero mira, por ejemplo, ahí Amaro apuesta por la A. ¿Apostamos? ¿Cuánto apostamos, Amaro? La D. La C, bueno, hay de todas las alternativas. Ya, analicemos la situación. A ver si me acompañan en esto, chiquillos. Ya, esto también es importante que ustedes puedan tratar de visualizar cómo es la situación. Hay un cargo fijo que son 1.100, ¿cierto? Esos van a estar siempre ahí. Pero hay un cargo variable que depende del consumo, ¿cierto? Si yo consumo desde 0 hasta 200, desde 0 hasta 200, me cobran a mí 65, ¿cierto? Por la cantidad de consumo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, si yo me excedo de eso, si yo me excedo de eso, a mí me van a cobrar 50 pesos más adicionales. Es decir, me van a cobrar en total 115 por cada kilowatt consumido, de ahí al infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la pequeña trampa de esta pregunta? Porque Jessica son 115, porque recuerda que estamos hablando de los 65 más el recargo.
O sea, serían 65 más 50. Te da 115. ¿Ya? ¿En qué parte te perdiste, Josefa? Ya, entonces, chiquillos, recuerden ahí que pueden ir dejando las preguntas y respuestas igual si se nos pasa alguna. ¿Cuál es la pequeña trampa, por así decirlo, de la pregunta o la dificultad que tiene? Es que nos piden esto. Si x es mayor que 200, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a estar obligatoriamente de aquí hacia allá. Ya se consumieron los primeros 200. Exacto. Por lo tanto, esto que está aquí, ¿cómo lo debo considerar yo? Exacto. Muy bien, chiquillos. Lo debería considerar como 65 multiplicado por 200 porque ya consumimos todos los 200, ¿cierto? Que es en este caso kilowatt por hora. Por lo tanto, lo vamos a considerar como un cargo fijo. ¿Ya? Esa es la dificultad de la pregunta. Y otra cosa interesante, esta X está bien puesta así tal cual como está ahora. ¿Por qué no? Porque aquí, si yo pongo la X así tal cual, yo voy a estar cobrando desde el comienzo. Pero no, pues yo tengo que cobrar desde acá. Porque desde ahí, desde los 200 en adelante, hay un recargo. Exacto. Por lo tanto, a esa X, yo debo de restarle 200. Porque una cosa, los 65 Esperanza, es como el precio por kilowatt. Y los 200 es la cantidad de kilowatt. Es como que habláramos de manzana. Una manzana cuesta 65 y estamos consumiendo 200 manzanas. ¿Sí? Por eso se multiplican, no se suman. ¿Por qué restarle? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con lo de acá. Que es interesante, chiquillos. Mira, porque tiene su lógica. Si es que nosotros ponemos simplemente X acá, este recargo lo vamos a estar cobrando desde el comienzo. ¿Cierto? Pero no, pues el recargo, porque esto es con recargo, yo no lo puedo cobrar desde el comienzo. Lo tengo que cobrar desde los 200 en adelante. Por eso tenemos que quitarle 200 a esa X. Porque imagínate, cuando consumió 201, y ahí ya se pasó, ¿cierto? Ahí ya se pasó. En los 201 ya se pasó. Pero yo no puedo cobrarle como que hubiese tenido 201 de recargo, ¿cachai? Al tiro vamos con eso, Mabel. Dame un segundito. Exacto, ya los 200 ya los cobramos acá, po, como dice Daniela. Entonces, lo que se hace es que a esa X nosotros le vamos a quitar 200. ¿Ya? Exacto, Álvaro. ¿Ya? Gracias por explicarlo de esa manera ahí. Ahora, para los que preguntaban el 115, ¿de dónde salió? Lo que pasa es que esto es como un impuesto. Imagínate que a ti por consumir, por ser gastalón, por gastar mucha energía, te cobran un recargo. Entonces, a los que se pasan de eso les vamos a cobrar más. ¿Cuánto más? 50 pesos. ¿Cachai? Por cada kilowatt de exceso. Eso es. Por eso, acá tenemos que, aparte del cobro normal, se le suman los 50, que es un recargo, por ser gastalón, por gastar mucha energía y no cuidar ahí el planeta. ¿Se entiende la idea, no?
Claro, entonces, para alguien, por ejemplo, que consumió, para alguien que consumió 102, por ejemplo, 202, ¿cómo sería? Claro, 200 los pago acá, pero tiene que pagar 2 acá, ¿cierto? 200 acá y 2 acá. Por eso es que se hace esa resta de x menos 200. Entonces, ahí ya tenemos, ¿ya? Esa es la idea, si voy a ahorrar. Entonces, mira, como dijimos, tenemos el cargo fijo, que son los 1100. Tenemos los 65 por kilowatt de consumo, que para esta situación, como a mí me la ponen, también la voy a considerar como un cargo fijo, que son 200 por 65, como lo conversamos. Y el cargo variable va a ser sobre los 200, ¿cierto? Que lo vamos a calcular como los 65, que es el cobro normal, más el recargo, multiplicado por x menos 200. ¿Ya? De esa manera, si sumamos todo, me cobrarían 1100 más 200 por 65 más 115 multiplicado por x menos 200. Pero si se cobra ya, lo que pasa, Anaí, es que estamos considerando ya, ¿sí? Estamos considerando eso como un cobro fijo. Por lo tanto, eso ya se cobró. ¿Cachai? Lo anterior ya se cobró. Y eso, cuando tú me dices, debería cobrarse 50 más, eso es lo que estamos haciendo exactamente. De los 65 estamos cobrando 50 más. Por eso lo sumamos al cobro. Sí, esta pregunta está un poquito más difícil, Dayana, es verdad, porque exige, ahí requiere un poquito más de lógica, pero eso es importante, chiquillos, que revisemos este tipo de preguntas para que después cuando le toque una pregunta de este tipo, ya tengan más o menos una idea. ¿Sí? Sí, pues a nadie se sigue cobrando. Si es un recargo, es como extra, adicional, por gastar mucho. De acuerdo, Sofía. Dame un segundito y ya lo explicamos. Tú que ahí anotaste esa pregunta ahí en pregunta y respuesta. Tiene muchas trampas ya. Mira, recordemos, volvamos a explicar un poquito para los que ahí por rapidito por última vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos ese cargo fijo. Recuerden que como nos pasamos de los 200, ¿sí? Tenemos 200 por 65, es decir, eso lo consideramos como fijo también. Y esto es importante. ¿Por qué x menos 200? ¿Por qué x menos 200? A ver, ¿quién me lo puede explicar? Muy bien. Porque los primeros 200 kilowatt por hora que se gastaron, ya los cobraron acá, pues no te los pueden cobrar 2 veces. Por eso le estamos quitando a la X esos 200, porque los primeros 200 de consumo ya se los cobraron. ¿Sí? Exacto, ahí sí se pasarían de ladrones. ¿Ya? Bien, chiquillos. Y ahora, ¿cuáles son los tips? ¿O cuál es la manera para que no se haga tan difícil abordar este tipo de preguntas? ¿Sí? Chiquillos, traten de no complicarse ustedes primero. ¿Sí? Traten de separar las variables como lo hicimos acá. Ah, y tengo este cargo fijo, fíjate, lo pusimos acá en colores. La parte roja, ya, esta es la parte roja. La parte azul, esta es la parte azul. La parte verde, esta es la parte verde. ¿Sí? Traten de ustedes hacer un sistema para poder desglosar la información. ¿Sí? Y lo otro importante es que traten de revisar más preguntas. Porque cuando uno va revisando más preguntas, ya va cachando cuál es la... Ah, pero sí, ya, esto ya me acuerdo que lo vi en alguna pregunta y puede hacerse de esta manera. ¿Sí?
Por el momento no, Romy, porque, bueno, vamos a ver más ejercicios, pero recuerda que estamos viendo los ejercicios del DEMRE y no hay ningún otro como tal cual como este. Sí, pero revisen su guía, chiquillos. Revisen su guía, revisen el material que le entrega el PREU. Ya, buena, buena, buena. Continuamos avanzando. Entonces acá teníamos que la alternativa correcta era D. Los que contestaron A me deben un chocolate. El ensayo de C444. Ah, después, recuerda, Jessica, después conversamos ese tipo de cosas, ¿ya? Para que no nos pongamos a hablar de otras cosas aquí en el chat. Ya, vamos con la pregunta número 31, que esta sí está un poquito más fácil. Mira, nos dice una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B, además de M, por cada metro cúbico de agua consumido en el mes. Si M es distinto de B, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos X y el cobro mensual F de X? Así es la vida, Alan. A ver, muchachos, ¿cómo lo podemos trabajar acá? Mira, si a mí me dicen acá un cargo fijo mensual, eso lo vamos a poner en rojo, un cargo fijo mensual. Y además de M por cada metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué vendría siendo esta B? ¿Qué vendría siendo esa B? Exacto. El n o coeficiente de posición, es decir, nosotros podríamos escribir acá nuestra función, f de x es igual a algo más n. ¿Qué vendría siendo la m que está ahí? Vendría siendo la pendiente, ¿no? Nos quedaría de esta manera. Espérate. Aquí en la posición de la n ponemos la b, ¿cierto? Por lo tanto, podemos, claro, como me dicen ustedes ahí, podemos comenzar analizando el coeficiente de posición de nuevo. ¿Cuál descartamos acá? ¿Qué alternativa podemos descartar? Esta es la E por si acaso, que ahí se borró, se quitó la letra. Ya mira, este no es la intersección con el eje X, no nos sirve. Esta, si la proyectamos hacia acá, me daría que me están cobrando un cargo fijo negativo, no me sirve. ¿Cacharon? Esta de acá, tengo una intersección en M, no me sirve. En la F, tengo el B aquí, y tengo que el cargo fijo es 0, no me sirve. La alternativa es la D. Solamente analizando eso. ¿Estaba difícil esta? ¿Por qué no es la A? Porque recuerda que la B, recuerda que este coeficiente de posición es la intersección con el eje Y, pero acá me lo están poniendo como la intersección con el eje X, por lo tanto no me sirve. ¿Cuál es la diferencia entre la E y la D? Ah, fíjate que acá, en la alternativa E, a ti te están poniendo un cargo fijo de 0, ¿sí? Por eso la podemos descartar. Sí, pues siempre el coeficiente de posición va en I. La C, ¿por qué no sería? La C, la que está acá, porque aquí en lugar de tener esa M deberíamos tener B. ¿De acuerdo, Juliana? Pero ahí nos ponen la M, por lo tanto no nos sirve. ¿Te fijáis? Bien, ¿algunas otras preguntas? ¿Por qué no era la B? Porque la B, fíjate, si tú proyectas esa línea, si tú proyectas esta línea,
¿A dónde te queda el cargo fijo? En los negativos. ¿Te pueden cobrar un cargo fijo negativo, Catalina? ¿No? ¿No es cierto? Por eso, la eliminamos. Exacto, te regalan plata. Ya, chiquillos, vamos con lo siguiente entonces. Pero podría ser así. La verdad es que no. No va a pasar nunca, Tania. No te hagas ilusión. Ya, entonces ahí tenemos que la alternativa es D, chiquillos. Ya. Otro tip. Esto por favor recuérdenlo. Fíjense, ahora vamos a pasar a trabajar con la función cuadrática. ¿Sí? Si se fijaron, todos los ejercicios que estuvimos revisando eran de función de comportamiento lineal. ¿Ya? En este caso vamos a pasar a hablar de función cuadrática. Mira, cuando se tiene una función, por ejemplo, la que aparece aquí, recuerden que, un pequeño recuerdo, la función cuadrática tiene esta forma. F de x es igual a por x cuadrado más b por x más c. Por lo tanto, el n y el m aquí ya no existen, por si acaso. Este valor ya no es el n, así para que no lo relacionen con lo anterior. Esto es otra cosa, otro tipo de función. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ahí para que después no me digan que esta es la intersección con el eje Y. Eso no es así. ¿Ya? Perfecto. Ya, cuando uno tiene una función, chiquillos, que aparece ahí, así es Benjamín, y se pide la función de un valor, es decir, f de 2, por ejemplo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Se reemplaza en X, reemplazar, exacto. Eso se llama evaluar o valorizar incluso. ¿Sí? ¿Qué significa reemplazar ese 2 en las posiciones donde se encuentra la X? De esa manera. Fíjate, se debe reemplazar el valor en la posición donde se encuentra la variable, que en este caso es la X. ¿Cierto? Esta función se llama función cuadrática. Aileen. ¿Cómo me quedaría en este caso, por ejemplo? F de 2, y fíjate que acá, donde estaba la X, ahora está el 2. Donde estaba esta X, ahora está el 2. Y ahí uno puede calcular. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuánto nos quedaría? A ver si alguien me ayuda ahí a calcularlo. El f de 2 sería igual a 4 por 4 menos 6, 11. ¿Sí? Aquí serían 16 menos 6 más 1, 11. Esto también, ojo con esto, también esto se puede representar en una gráfica. El número es chistoso. Esto también se puede representar en una gráfica, chiquillos. ¿A qué punto coordenado corresponde lo que estamos representando aquí? Ya no sean ordinarios. ¿A qué punto coordenado corresponde esto? A 2,11, excelente. ¿Ya? Recuerden que esto correspondía a la coordenada X y esto correspondía a la coordenada Y. ¿Ya? Ahí tendríamos los puntos coordenados con su parte X y su parte Y. Y recuerden que este es el X, ese es el Y. ¿Por qué 2? Yo lo puse solamente como ejemplo, Cata, de hecho ahí lo dice. Por ejemplo, el X y el Y. El X es el que va a la izquierda en una, cuando lo escribimos como un punto, como un par ordenado se llama. El X va a la izquierda, el Y va a la derecha. Entonces ese es el X, ese es el Y. ¿Ya? Perfecto, chiquillos. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Así es. Estamos hablando de imagen y preimagen. No, yo me refería, Álvaro, a que
ya no podemos hablar de el valor de n, ¿de acuerdo? Ya no existe tampoco la pendiente. Sí, en este caso sí, ese es el valor donde, porque ahí, de hecho lo vamos a ver, chiquillos. ¿Ya? Cuando tú reemplazas 0 aquí, nos queda solamente ese valor, ¿ya? Pero ya no podemos hablar de pendiente o no pendiente, y además, ¿sí? Depende de cómo tengamos esto escrito, ¿sí? Ahí lo vamos a revisar, chiquillos. Ya, vamos a un ejercicio entonces. Mira, en este caso me dicen, el número 32 me dice, considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5. ¿De acuerdo? Exacto, aquí se habla de concavidad. Entonces, en este caso, chiquillos, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar, ¿cierto? Calcúlenlo ustedes, tómense un minutito. Deberían hacerlo rápido. ¿Sí? ¿Listo, Sofi? Aguanta un minutito, todavía no me tiren la alternativa de respuesta. ¿Listo, listo, listo? Sofi, ojalá que sí. Ojalá que varios. Po. Ya, ¿cuál es la alternativa correcta entonces, chiquillos? Ya, la mayoría contestó alternativa C. Perfecto, mira. ¿Qué es lo que hay que hacer acá entonces? Como dijimos, y vamos a S2 reemplazarlo, ¿cierto? El dominio, sí, ahora, la verdad es que eso ya no se pregunta por si acaso en la prueba, ya no se pregunta por el análisis de las funciones, es decir, el dominio, codominio, ¿de acuerdo? Imagen, preimagen, ya no se pregunta. Pero el dominio son, en palabras sencillas, el conjunto de partida de una función, es decir, los valores que puede tomar el valor de x. ¿Sí? Exacto, la x está relacionada con el dominio. Pero para ahí, para que no se asusten, no entra en la prueba. Ya, entonces ese 2 lo tenemos que reemplazar, ¿no? Ahí lo reemplazamos. Y ahora es cosa de calcular. 3 menos 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Ahí nos darían 3 por 4, 12, menos 2 por menos 2, eso es 4 positivo, ¿cierto? Y más 5, por lo tanto ahí tendríamos 21, ¿cierto? 21 dividido en 3, y eso nos tiene que dar 7. Así que excelente los que me dijeron alternativa C, fueron la mayoría. Exacto, ¿sí? Sí, chiquillos, para que no se confundan, cuando ustedes le ponen eso, ¿sí? Es solamente para darle consistencia en matemática, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden saber que, claro, el dominio, o sea, los valores que puede tomar el X, es el conjunto de los números reales, porque acá, por ejemplo, si tuviéramos valores que son complejos, ya no nos serviría, ya solamente para darle consistencia matemática, pero no es mucho lo que nosotros tenemos que hacer con eso. ¿Por qué da cuadro positivo? ¿En cuál? ¿El 1 o el 2, Matías? ¿El 2? Porque es menos 2 por menos 2. Fíjate, negativo con negativo se transforma en positivo. F de menos 2 es 21. Si se podría simplificar, en este caso, no sé si me preguntan acá. Por si acaso, chiquillos, mira, otro tip o otro error común. Esto no se puede simplificar. Eso no se puede hacer. ¿Ya? ¿Por qué no se puede hacer esa simplificación así? Exacto.
Eso se puede hacer solamente cuando yo tengo puras sumas, perdón, puras sumas, puras multiplicaciones arriba o puras multiplicaciones abajo. En este caso, como hay sumas, ¿sí? O si hubiesen restas, no se podría hacer, ¿cierto? Exacto, ahí también aplica eh, la regla del Papo-Mudas, ¿cierto? El orden que debemos cumplir en la operatoria combinada. Entonces siempre va la multiplicación antes que la suma. Por lo tanto, no podemos simplificarlo así. ¿Ya? Perfecto. Ya, tenemos la pregunta entonces, chiquillos. Ahí vimos que la alternativa correcta era la alternativa C. Y ahora vamos a pasar a revisar otra cosita. Esto está interesante. ¿Ya? Y por esto yo les decía que ya no se puede considerar, ¿ya? Lo mismo que considerábamos en la función lineal, ¿ya? Por este aspecto. Si uno tiene una función cuadrática de este tipo, fíjate que tengo el valor de a acompañado por x cuadrado, entonces analicemos un poquito, o vayamos recordando algunas cosas. ¿Sí? Recuerden que esta es una clase práctica, así que la idea no es revisar materia, ¿sí? Pero sí hay algunas cosas que hay que revisar. Primero, recordemos que si yo tengo que el valor que acompaña a x es negativo, entonces vamos a tener que la función cuadrática tiene esa forma de triste, ¿cierto? Con cavidad negativa. Si es que el valor que acompaña al x cuadrado es mayor que 0, entonces tiene concavidad positiva y es feliz, porque es positiva. ¿Sí? Exacto. Entonces, una función cuadrática tiene esa forma de parábola y dependiendo del valor que acompaña al x cuadrado va a ser con concavidad negativa o triste o con concavidad positiva feliz. ¿Ya? Entonces, para este caso, si consideramos que el a es un número positivo, ¿cómo sería la función? No, yo dije, el valor de a es positivo, por lo tanto, si tiene un negativo al lado, va a ser negativo. Va a ser triste, ¿sí? Porque lo que acompaña a x cuadrado es negativo, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, tendríamos una cosa así, ¿ya? De hecho, ahí pueden reemplazar algunos puntos si ustedes quieren. Pueden reemplazar... no, yo dije que k es positivo. Perdón, que el a, dije que el valor de a es positivo. Porque alguien me puede haber dicho, ah, pero si el a vale -2, entonces tú tienes menos 2 por x cuadrado y eso pasa a ser positivo. Ah, por eso. ¿Cachai? Por eso yo les digo que el valor de a es positivo. Porque si tú tienes un número positivo y lo pones el signo negativo antes, queda negativo. Hay que ver a veces esas precisiones ahí en matemática. Bien, no nos compliquemos, chiquillos. Tenemos esta gráfica. Sí, ¿ya? Ahí dependiendo del valor de a, ¿cierto? Si el a fuese positivo, iría hacia arriba. Perdón, si lo que acompaña al x cuadrado fuese positivo, iría hacia arriba. Si es negativo, va hacia abajo. Si es que es un valor más grande, esto se hace así. ¿Sí? Si lo acompaña un valor más grande, se hace así. Si lo acompaña un valor más chiquitito, se hace así. ¿De acuerdo? Pero siempre eh, tiene más o menos esa misma forma y está en esa posición. ¿Qué cosa, Kevin? Es que en este caso vamos a analizar otra cosa. ¿Sí? Esos son solamente ejemplos. Recuerda que la idea de hoy día es que no es que veamos tanta materia, sino que podamos aplicar algunas cosas importantes a los ejercicios. Ah, no, pero de eso no te preocupes, si no es, en realidad no es importante. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos,
Fíjense en lo siguiente, que esto es lo importante. Si su gráfica se desplaza h unidades hacia la derecha, ¿sí? Imagínate que se desplazó 3 unidades hacia la derecha. Ahí vamos a estar participando también, Jessica, ¿sí? Y K unidades hacia arriba, supongamos que se va a mover 2 unidades hacia arriba. ¿Ya? Y queda en esa posición. ¿Se entiende la idea o no? Estamos trasladando, ¿sí? Estamos trasladando la función. ¿Cacharon? ¿Se entendió que estamos trasladando, la estamos moviendo hacia la derecha, hacia arriba? Ya, entonces, fíjense, su función va a quedar de esa manera. Es decir, la función que tenemos ahora va a ser, en lugar de f, está muy grande este lápiz, ahí. En lugar de ser f de x igual a menos a por x cuadrado, vamos a pasar, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a pasar a f de x igual a menos a multiplicado por x menos 3 más 2. Exactamente, Constanza. Fíjense que si yo me desplazo hacia la derecha, como lo hicimos aquí, me desplazo hacia la derecha, entonces, ¿qué es lo que pasó? Le restamos esa cantidad al x. Si es que yo me desplazo hacia arriba, me desplacé 2, entonces yo sumo ese valor a toda la función, fuera del paréntesis, por así decirlo. Tómense un minutito para verlo, para analizarlo, y me pueden hacer sus preguntas, chiquillos. Yo sé que esto no es tan fácil, ¿ya? Pero es súper útil para algún tipo de pregunta. Buena pregunta, miren. Ya, yo sabía que me iban a preguntar eso. Efectivamente, ¿ya? Cuando hablamos acá dentro del paréntesis, es decir, trabajando con el X, ¿ya? Es al revés. Si es que yo me muevo hacia la derecha, se resta. Si es que yo muevo hacia la izquierda, se suma. ¿De acuerdo? Es al revés de lo que uno podría pensar. Es al revés de lo que es el otro valor. ¿De acuerdo? Ah, olvídalo nomás, Tomás, no era nada importante. ¿Sí? Lo del menos 2. Era sobre una acotación que hice, pero no es nada importante. Exacto, Nathanael. Es, no es solamente las cuadráticas, también sirve para otro tipo de funciones, ¿ya? Pero recuerden que en la prueba por lo menos entra solamente la función cuadrática, para la que se le puede hacer esto. Ya, vamos de nuevo. Mira, vamos a poner como ejemplo. Voy a quitar eso, ¿ya? Quiero que ahí me cachen que acá, ¿cierto? Va el valor que corresponde a la horizontal y acá va el valor que corresponde a la vertical, ¿sí? O sea, aquí izquierda-derecha, aquí arriba-abajo. El que se mueve en forma horizontal, es decir, de izquierda a derecha, va al revés, va con signo contrario. Si tú te mueves a los positivos, tú acá lo tienes que restar. ¿Se entiende eso? Excelente, Javiera, eso es. Uy, ya, si explicáramos por qué es al revés, nos tardaríamos mucho rato, chiquillos. Recuerden que estamos en la clase práctica para trabajarlo con ejercicio. ¿Por qué se eleva a 2? Ese 2 que está ahí, este 2 que está aquí, de potencia, es ese mismo. ¿Sí? Ese mismo que está ahí.
Así es, Jessica. Perfecto. Ya. Y cuando yo la muevo hacia arriba o hacia abajo, eso va de la misma forma, no hay que ponerlo con signo contrario. ¿Ya? Este va con el mismo signo, es decir, si yo lo moví hacia arriba, hacia los positivos, entonces acá sumo el 2. ¿Se entiende? Vamos a verlo en un ejercicio y vamos a ver para qué se puede aplicar y para qué sirve. Sí, solamente varía ese signo constancia. Ya, esto es se llama traslación de funciones. Después pueden adentrarse un poco más en esto con calma si quieren ahí por su cuenta. Ya, veamos con otro ejemplo. Mira, si es que yo tengo entonces, ¿sí? El ejemplo ahí, en este caso, está graficada esa función f de x es igual a menos 2x al cuadrado en Constanza, en el caso que tú me dices, aquí chiquillo una acotación, también una acotación importante. Acá estamos viendo ejemplos donde el valor de a o el valor que acompaña a x cuadrado es negativo. Pero si tuviésemos esto, con cavidad positiva pasa exactamente lo mismo. Si lo muevo a la derecha, resto en x. Si lo muevo hacia arriba, sumo afuera. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que en este caso estamos viendo estos ejemplos con cavidad negativa, ¿ya? Pero se puede hacer de todas formas con cualquier tipo de número ahí. Ya, esa era la acotación. Entonces, ya, en este ejemplo tenemos eso que está ahí, ¿cierto? Si a mí me dicen, su gráfica se desplaza una unidad a la derecha y 3 unidades hacia arriba, ¿cómo me quedaría a mí la función? Pónganme ahí ustedes, a ver si me entendieron claramente. ¿Cómo me quedaría? A ver quién me lo escribe. Ya no es, no es necesario que pongan el elevado a 2, ¿ya? Con el resto vamos a entender. Excelente. ¿Cómo se desplaza? Mira, vamos a ponerlo aquí. F de x es igual a menos 2 por, ya sabemos que esto queda así, x cuadrado más o menos algo. ¿Ya? Entonces, como nos dicen a nosotros que se desplaza una unidad a la derecha, entonces eso quiere decir que yo le tengo que restar una unidad al x. Como acá me dicen que se desplaza 3 unidades hacia arriba, entonces vamos a sumar aquí 3. Y eso es. ¿De acuerdo? ¿Estamos claritos? Entonces ahí me quedaría de esa forma. Menos 1 más 3. Bien, chiquillos. Ahora quiero que veamos otra cosa, que es el vértice. ¿Sí? Que también es una cosa importante. Porque en el caso de el traslado izquierda-derecha, ahí la persona anónima que está preguntando por pregunta y respuesta, ¿por qué menos 1? Recuerda que cuando lo desplazamos en la horizontal es al revés. Si te desplazas 1 a la derecha, restas 1. Si te desplazas 100 a la derecha, restas 100. Siempre es al revés, con signo contrario. ¿Ya? Si te desplazas a la izquierda, entonces ahí lo pones positivo. Ya, entonces, chiquillos, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo importante? Fíjate que acá tenemos un punto especial de este tipo de funciones. ¿Cómo esto estaría sacando solo la función? Sí, Constanza, pero ya vamos a ver para qué nos puede servir. No, no, Jessica, el K puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Si nos desplazamos hacia abajo, va a ser negativo. ¿Ya?
Perfecto. Este punto acá, ¿cómo se llama? Este punto tan importante ahí. Exacto, se llama vértice. ¿Sí? El vértice es ese punto que está ahí. Y si se fijan, ese vértice tiene dos coordenadas súper importantes. Una coordenada en la que está por acá. Esa. Esa se llama, esta coordenada se llama eje de simetría. Estamos recordando un poquito de materia. Y esto que está acá es el máximo o mínimo según corresponda. ¿Sí? En este caso es máximo porque el máximo de la función, si la tuviésemos al revés, sería un mínimo. ¿Ya? ¿Qué cosas son importantes también? A este que está acá, ¿cierto? Le llamamos H, y a este que está acá le llamamos K. Por eso es que al vértice le ponemos coordenadas H, K. Sí, pues vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Sí? Tranquilos. Lo que pasa es que si entendemos esto, el ejercicio es fácil. Si no lo entendemos, el ejercicio es muy complicado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso de ahí, chiquillos? Ya. Y otra cosa a recordar es que este H tú lo puedes calcular con una formulita y esa fórmula era menos B partido en 2A. ¿De acuerdo? Y este de acá sería reemplazar eso en la función, menos B partido en 2A. Ya, anótense eso ahí los que no lo sabían. Ya, un segundito para que lo anoten o le saquen una foto o lo que quieran. Ya, y ahora nos vamos con el ejercicio, chiquillos. Vamos a borrar esto. Y entonces acá tenemos el ejercicio. El ejercicio número 33. Dice, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante esa función que aparece acá. Esto no lo inventamos nosotros, esto es de la prueba de modelo del Denver. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? ¿Qué haría una persona, ¿sí?, que no sabe lo que ustedes están viendo ahora? Lo que va a hacer esto es un binomio al cuadrado. Entonces me queda el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por 3,2 por X, más el segundo al cuadrado, que es 3,2 al cuadrado, y a todo eso le sumo 5, lo voy a tratar de calcular, ¿cierto? Lo trato de calcular, después trato de calcular el vértice, que es el H, con la fórmula, menos B partido en 2A, y luego para calcular el K tengo que meter eso en la función, lo divido en 2A y lo calculo. ¿Ya? Eso es una forma, pero si se fijan, es muy, muy larga. ¿Sí? De hecho, acá hay que calcular con decimales, todos los cálculos para acá también, y los que te van a quedar aquí también, y acá también, entonces se hace bien complicado. ¿Se fijan? Por eso es que yo les estaba explicando lo que revisamos recién. Así que lo pueden considerar como un tip. Entonces, si anotamos nuestra función acá, este valor de aquí, ¿qué representa? Este valor de acá, ¿qué representa? El K. Por lo tanto, si nosotros tenemos una gráfica, la gráfica sería una cosa así. Fíjense que la concavidad es negativa. Aquí tendría el H, que es 3,2. Y acá tendría el K, que es 5. Aquí estaría ese punto que está ahí. ¿De acuerdo? Y la gráfica de la función sería una cosa así. Una cosa así. Me quedó bien fea, voy a intentar hacerla no. Me quedó más fea todavía, no importa. Ya, me quedaría una cosa así. Entonces, fíjate que, según lo que me dicen, este eje corresponde a la ganancia. Este eje acá corresponde a la
cantidad, unidades de cierto artículo. Las unidades, ¿cierto? Por lo tanto, cuando me dicen acá, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Esto es la mayor ganancia posible. ¿Cuánto es la cantidad de artículos? Esa. ¿Sí? Claro, como estamos hablando de unidad de artículos, ¿sí? Como estamos hablando de una unidad, es unitario, la cantidad. Por lo tanto, el más cerquita es el 3. Exactamente. Se fijan que así está mucho más fácil que hacer todo lo que les estaba mostrando antes. Por eso es bueno, exacto, se redondea. 3,2 no sale, Matías, porque aquí estamos hablando de unidades de cierto artículo, y tú no puedes tener 3,2 unidades, porque son unitarios. Si fuese hacia arriba la parábola, sí, serían 5 igual, pero en ese caso, mira, si fuese hacia arriba la función, te quedaría una cosa así. ¿Cachai? Es solamente interpretar la gráfica. Sí, Fernanda, la misma clase la vamos a repetir en la tarde. Porque mira, ahí tienes que analizar, que para quien me pregunta, cómo veo cuál eje le corresponde a cada cosa. Tú tienes que fijarte en la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, fíjate que las ganancias dependen de la venta, ¿cierto? Por lo tanto, la ganancia sería la variable dependiente, que es la I, y las unidades es la variable independiente. ¿De acuerdo? Ya, una retroalimentación rapidita, chiquillos. Una retroalimentación chiquitita. ¿Cómo hicimos esto? Déjame, lo voy a borrar aquí. Como se trata de una función cuadrática, ¿sí? Dame 2 minutos, Isidora. Como se trata de una función cuadrática de concavidad negativa, está desplazada, el vértice va a tener coordenadas 3,2, 5. ¿Por qué? Porque son los valores que vimos en delante, que son los que se desplazan, ¿cierto? En este caso, el 3,2 corresponde a la cantidad de artículos, el 5 corresponde a la ganancia en miles de pesos, por lo tanto, acá estamos hablando, el 5 es la ganancia máxima, ¿no? Entonces, como estamos hablando de artículos, la mayor ganancia es cuando tenemos 3. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un gusto. Ahí la profe Joana le está compartiendo a través del chat el formulario, chiquillos, que recuerden que es bien importante para nosotros que lo vean, ¿sí? Y también le está compartiendo la infografía correspondiente, ¿ya? Ha sido un gusto, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Respondan la encuesta, por favor, muchas gracias, profe Joana. Descárguense la infografía, que ahí sale la materia, y al final pusimos ahí un pequeño resumen también que les quede bien clarito. Ya, cuídense mucho, chiquillos, nos estamos viendo. Un abrazo. Adiós, adiós.